Nos olvidamos. Ahí va, ahí estoy grabando. Ahí está. Bueno, bueno, la idea hoy es la presentación de la asignatura, pero para presentar la asignatura, o sea, voy a presentar la voy a presentar en dos aspectos. Por un lado, como siempre, tengo machetes para no irme por las ramas y para no perderme, y seguir un discurso coherente desde que empieza la clase hasta que termina, ¿no? En dos aspectos. Por un lado, la organización de la cátedra, la función, la funcionalidad de la cátedra, ¿no? De esta cursada, y hacerles algunas sugerencias de cursada, que ustedes las tomarán o las dejarán. Y por el otro lado, pensar un poco, reflexionar, hasta interpelar los contenidos del programa, ¿sí? Y estos dos aspectos están vertebrados por la conceptualización de prácticas, ¿sí? ¿Qué es una práctica? ¿Qué significa una práctica? ¿Qué sentidos tienen las prácticas? Así, reduciendo y simplificando y resumiendo y sintetizando, una práctica es una acción, pero una acción que no deviene de la nada, sino que deviene de ciertos pensamientos que fundamentan, que fundan las prácticas. Esta práctica de hoy, esta práctica que yo estoy llevando adelante, este discurso que estoy poniendo, o que estoy compartiendo acá con ustedes, este discurso también es una práctica, y este discurso también está fundado en teorías, ¿sí? Entonces, toda práctica está fundamentada en ciertas teorías, en un sinnúmero de teorías que cuando llevamos adelante las prácticas no las hacemos conscientes. No estoy pensando, porque yo estoy posicionada en tal enfoque de la educación, o porque estoy centrando este discurso en tal cuestión de tal teoría del aprendizaje, o porque esta práctica está centrada en una teoría de la enseñanza que tiene que ver con una teoría social crítica. O sea, yo no estoy pensando en todas estas teorías cuando llevo delante la acción misma de la práctica. ¿Y con esto qué quiero decirles? Que una práctica no es un hacer por un hacer mismo, sino que es un hacer que se fundamenta en un pensamiento, y este pensamiento está nutrido por un sinnúmero de teorías de diferentes dimensiones, ¿sí? Didácticas pedagógicas, psicológicas, fisiológicas, en nuestro caso también, teorías que vienen de la filosofía, ¿sí? Teorías, ¿está? Entonces, hasta este discurso de esta clase también está basado en teorías, que yo no las estoy haciendo consciente a medida que voy discurseando, ¿sí? Porque es el hacer mismo de la práctica, pero que no es un hacer por un hacer. ¿Está? Entonces, sobre esa conceptualización amplísima, y hasta, y aunque parezca paradójico también, simple y concreta, es que voy a tratar de explicar estos aspectos que les dije al principio. La organización de la cátedra, que se funda en esa conceptualización, y los contenidos programáticos, que también se fundan en esa conceptualización de prácticas, ¿sí? Y la enseñanza, justamente, es una práctica. Y al ser una práctica, también la enseñanza, a su vez, está nutrida de un sinnúmero de teorías, ¿sí? Y la enseñanza es una práctica que está contenida en el marco de las prácticas docentes. Y a su vez está acompañada de otras prácticas.
como por ejemplo la observación, la evaluación, la planificación, ¿sí? Y bueno, sobre esos contenidos es que elaboramos el programa. Yo ahora, para centrarme en la organización de la cátedra y, como dije hoy, en hacer sugerencias o dar sugerencias y que ustedes tomen las que ustedes crean convenientes en relación a la cursada, voy a compartir pantalla. Bueno, esperen que voy a compartir pantalla, pero me lleva así una organización que está, pero que bueno, a ver, ¿dónde está? Acá. Ahora sí. Ahora sí, creo. Ahí. Voy a compartir pantalla con el campus, ¿sí? Como venía diciendo hoy, ven el cuadro, ¿no? Sí. Bien. Como les decía hoy, esta práctica esta práctica no tiene sentido si no se va enlazando y entrelazando además con otras prácticas. Esa es la lógica de esta cursada. Esa es la analogía que intentamos trazar entre la cursada presencial y la cursada virtual. En la cursada presencial ustedes van llevando adelante prácticas en las escuelas. Semana a semana van llevando adelante, como dije recién, procesos de enseñanza que se van concatenando, que se van entrelazando unos a otros. Como dije recién, tratamos de guardar esa vigilancia epistemológica y pedagógica en esta cursada virtual. También pretendemos que vayan entrelazando, enlazando esta cursada entre una práctica y la otra. Por eso la sugerencia es que una vez que comienzan a cursar, la cursada es intensa, como la cursada en la escuela, como la cursada presencial. No dejen de participar, de leer, de estar al tanto de cómo se va sustanciando la cursada. Porque donde se pierde una práctica, donde se pierde una clase, donde se pierde y hay una interrupción, es allí donde es difícil volver a retomar y encadenar cada una de estas prácticas que ustedes van llevando adelante y que nosotros, nosotras, integrantes de la cátedra, vamos llevando adelante. ¿Sí? Entonces, la idea es la concatenación de prácticas, ¿sí? Que en la presencialidad son las clases en las escuelas, porque no solamente son las clases en las escuelas, sino es el habitar la escuela, planificar, evaluar, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? De todas estas prácticas que yo venía mencionando. Sino que acá, cada una de estas intervenciones que ustedes hacen en las clases teóricas, en los foros, en los distintos intercambios que se proponen, son prácticas, y donde se pierde una, se pierde el hilo de la cursada. ¿Está? Ese es el sentido y esta vigilancia de la cual le estaba hablando recién. Bueno, la cátedra está organizada en módulos, módulo 1, 2 y 3, módulos temáticos, donde se abordan los distintos contenidos del programa, pero que además estos contenidos tienen un sentido. Tienen un sentido que hoy lo planteo para que ustedes lo piensen, para que lo vayan desmenuzando durante toda la cursada
y para que en algún momento podamos dialogar en alguna de las clases que se vengan, ¿no? En alguna de las clases a futuro, el sentido de cada uno de los contenidos que trata el programa. No voy a desarrollar eso ni hoy ni nunca, sino que son ustedes los que van a tener que decirme cuáles son los sentidos de estos contenidos que estamos tratando en esta materia y por qué estamos tratando estos contenidos, ¿sí? En el módulo 1 lo llamamos institución y proyecto. Comienza la semana del 30, o sea que comenzó ayer, y finaliza el viernes de la semana del 13 de septiembre. Cada una de estas semanas tiene algunas particularidades en la cursada. En esta semana de inicio, como ustedes ven, se presenta el trabajo práctico número 1, ¿no? Y tenemos este encuentro sincrónico con la clase teórica número 1, que es la presentación de la asignatura. La semana siguiente tienen un encuentro sincrónico de trabajos prácticos, y allí van a poder dialogar con profesores, profesoras que tienen a cargo clases en las escuelas secundarias. Y la semana del 13 se presenta el trabajo práctico número 2. Esta clase teórica, cada una de las clases teóricas y los trabajos prácticos, siempre se van abriendo foros. Como la cursada se acredita solamente por promoción, es obligatoria la cursada, ¿sí? Eso no quiere decir que si tienen un inconveniente, por X motivo, personal, el que sea, de participar sincrónicamente en las clases, lo puedan justificar de algún modo. No es necesario, sí es necesaria la participación, pero todos sabemos que la tecnología y en este momento la pandemia nos está jugando malas pasadas, así que todo eso lo consideramos. Pero también en este caso subimos el video de la clase para que ustedes puedan acceder a la clase teórica o práctica, al encuentro sincrónico, que en el caso de ver el video deja de ser sincrónico, ¿sí? Pero válido. Ustedes piensen que la clase teórica empezó ayer, hay un foro abierto, en cada una de las clases va a haber un foro abierto, y como la clase empieza, por ejemplo, la clase teórica del 30, o sea que empezó ayer, finaliza el viernes de la semana del 6, 7, 8, 9, 10, el 11 de septiembre. Allí es donde se cierra el foro. Este foro está abierto para consultas, ¿sí? De la clase teórica. Hasta el día 10, creo que es, u 11, 6, 7, 8, 9, 10, hasta ese día ustedes pueden hacer consultas sobre cuestiones pedagógicas, cuestiones que tienen que ver con lo que estamos hablando en el foro. Y lo mismo sucede con la clase teórica número 2, que vamos a abordar el tema proyecto. Y comienza la semana del 13 y cierra cuando comienza el módulo 2, cierra el viernes de la semana del 20 del 9. Y como tienen obligación de participar en el intercambio, en el debate, tienen tiempo, tienen 2 semanas, ¿sí? En este caso, acá fíjense, tienen 1, 2, 3, 4 semanas para participar, ¿ven? Y la clase 4 tienen 2 semanas para participar en los foros. Entonces, la clase no es solamente el encuentro sincrónico, sino también los foros
de participación, de debate y de discusión. Y lo mismo sucede con los encuentros, con los trabajos prácticos, ¿sí? Los trabajos prácticos, hay una clase sincrónica, hay clases sincrónicas, pero también los foros forman parte de estos debates y de estas prácticas, ¿sí? Y de estas prácticas que llevamos adelante. Ustedes ven que hay acciones optativas, la cátedra a su vez presenta 2 talleres, uno que es el de lectura y otro que es el de extensión, ¿no? Donde, bueno, trabajamos cuestiones de la extensión y el de lectura se trabaja sobre los textos de la cátedra, que ustedes pueden participar o no, es optativo, ¿sí? Es un espacio que se ofrece para la participación optativa. Y por último, el trabajo final integrador. El trabajo final integrador es una instancia de aprobación obligatoria, ¿sí? Que bueno, es una instancia más con otra nota más. Y acá voy a hablar de la evaluación desde como contenido programático, pero además la evaluación que hacemos y que llevamos adelante, ¿no? Con ustedes. Esta evaluación, si bien la pensamos como mejoramiento de la enseñanza y de nuestros aprendizajes, ¿no? Nuestros aprendizajes, digo, como cátedra, además, evaluamos sus intervenciones en los foros, en las clases, sus intercambios, sus comentarios, sus aportes, y ese desempeño que ustedes tienen en toda la cursada, también la traducimos en una nota. Y esa nota, y el trabajo final obligatorio también tiene otra nota que después es la consecuencia de la nota final que tenemos que poner, por decir de alguna forma, ¿no? Valorar para que ustedes aprueben o no la asignatura. Bueno, la idea de este recorrido es también, como dije hoy, poner en cuestión los contenidos del programa, siempre sobre el eje de la conceptualización de prácticas. Y bueno, los contenidos, que acá tengo el programa conmigo para no olvidarme de ninguno, son la educación física en institución escolar, ¿no? Cómo se asocia, se emparentan las prácticas de la enseñanza con la educación física, qué particularidades tiene la enseñanza de la educación física en las escuelas secundarias y qué particularidades tendrá con las instituciones, ¿no? O qué lugar o qué particularidad o qué rasgos tiene la enseñanza o la educación física en cada una de las instituciones, ¿no? Esto está relacionado con la cultura escolar, ¿no? Que bueno, sabemos que en cada institución hay un ideario diferente, pero bueno, eso lo van a ver en el transcurso de la cursada. Otro de los contenidos es la planificación, el proyecto, la propuesta y el plan. ¿Qué diferencias hay entre estos tipos de planificación de la enseñanza, ¿no? Bueno, también lo veremos. Y para que ustedes vayan pensando y relacionando, además, con las prácticas de la enseñanza. La intencionalidad educativa y los contenidos de la educación física en las escuelas secundarias, ¿no? Porque uno de los módulos es justamente
el tema es intencionalidad, ¿no? ¿Por qué le estamos dando tanta trascendencia a un tema? Cuando pensamos en la enseñanza de la educación física en las escuelas secundarias, ¿no? Práctica docente y enseñanza de la educación física, el módulo 2 aborda justamente el tema de prácticas de enseñanza y evaluación, ¿no? Estamos poniendo el acento en dos prácticas fundamentales, nodales, ¿sí? Nodales para cuando ustedes tengan su título de docentes y se desempeñen en escuelas secundarias. Seguramente alguno de ustedes esté ya dando clases en escuelas secundarias o no, no sé. Pero bueno, ¿por qué estos temas? Cuando ustedes, o sea, ¿cuál es la importancia de estos temas cuando ustedes vayan a la escuela ya como profesionales de la educación física y den clases, ¿no? Y por último, el último agrupamiento de contenidos en el programa es la evaluación de la educación física en la escuela secundaria. Cuando hablamos de evaluación, hablamos de una práctica mucho más amplia que abarca, no abarca un solo objeto, sino que abarca un montón de objetos evaluativos, ¿sí? No solamente evaluamos nuestro desempeño, el desempeño de los y las alumnas, sino que evaluamos una planificación, un proyecto, un accionar, un ideario institucional cuando estamos trabajando para poder llevar adelante procesos disruptivos o no sé. Bueno, no sé. Todos estos temas se van a ir tratando en los distintos módulos de la cursada, que están muy bien delimitados por colores. Sepan que el módulo empieza, en este caso, como dije hoy, el 30 del 8 y termina el viernes de la semana del 30. Bueno, volvemos a entrar al mismo Zoom cuando se corte porque me está avisando que se está terminando el tiempo. El módulo 2, como empieza la semana del 20 y finaliza el viernes de la semana del 4, si bien hay mesas de exámenes, y allí la cursada se interrumpe. El módulo 3 comienza el 11 del 10 y finaliza el 1 del 11. En el medio, en la semana del 18, tenemos el Congreso de Educación Física, ¿no? El 14º Congreso Argentino de Educación Física, el 8º creo que es sudamericano y el primero internacional, y allí vamos a trabajar con cuestiones del Congreso, ¿no? Y que tienen y relacionarlas con las prácticas de la enseñanza y con las prácticas docentes, y bueno, y después terminamos la cursada con el resto de las semanas que quedan del módulo 3 y con las acciones de cierre. Yo lo primero que voy a hacer es invitarlas a recorrer el campus, ustedes, ¿no? Para que vean cómo está organizado. Fíjense que hay distintas pestañas de las clases teóricas y los trabajos prácticos, y cada uno y cada una se inscribió en una franja horaria que suponemos tienen disponibilidad para cursar en forma sincrónica cuando hay encuentros sincrónicos. Los encuentros sincrónicos no son todas las semanas, por eso hay tanto ofrecimiento de horarios. Bueno, los trabajos prácticos, acá los tienen detallados, y podrán entrar en cada una de las comisiones donde están inscritos. Y luego la parte de los talleres optativos, que
se reunirán también cuando en las semanas que están previstas para cada uno de los talleres, si es que desean y pueden ingresar. Bueno, yo ahora voy a abrir el espacio para preguntas. Primero voy a pasarles para que completen les voy a pasar el link para que completen su asistencia. Así. Ahí alguien está diciendo que no tiene. Ahí está. Hay muchos chats. A ver. Allen, buenos días. Gonza, no tiene cámara. Bueno, Gonza, para la próxima. Pero puedes hablarnos igual. Luciana, pluralismo epistémico. Bien. Bueno. Andrea, Sí. una consulta, no sé si me pasa a mí, pero el formulario no puedo completar ni mi nombre, ni apellido, ni número de legajo. Ah, puede A ser. mí me está pasando lo mismo. Está como para seleccionar la opción, pero no te da el espacio para escribir el legajo y el nombre. Les cuento una infidencia. Lo armé yo. Al armarlo yo, hice esto, lo que pude. Entonces no completen nada. Yo sé quiénes están, ¿sí? No se hagan ningún problema. Para la próxima le pediré a alguien que haga el formulario y lo van a poder. Seguramente hay algo que está bloqueado. Bueno, Acá no una foto de la pantalla, profe. Sí, no hay problema, Alfredo, no te da problema. El tema es ahora que ustedes hagan preguntas, todas las preguntas que crean convenientes, que se distiendan, me empiezan a conocer, ya no de esta forma, ¿no? Porque bueno, soy así por la vida, soy así por la clase también. Pero lo que me interesa es que me pregunten, no dudas, porque por ahí no hay dudas, que después cuando uno va pensando, por ahí va elaborando algunas otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, de este abordaje, de las prácticas, de pensar tanto en los contenidos como pensar en esta cursada, en esta lógica, ¿no? Un estudiante una vez me dijo, o nos dijo, en una comisión evaluadora, ¿no? Porque bueno, si no le había ido tan bien en el trabajo final, que necesitábamos ver si sabía o no, necesitábamos saber, o que nos demuestre que sabía, que sabe, ¿eh? Entonces llegamos a esa instancia de comisión evaluadora, me dijo, profesora, ¿por qué no me toma un texto y yo le digo todo lo que el autor o la autora dice? Y justamente esta materia, no, acá, si ustedes leen un texto y no están de acuerdo, yo lo que espero es que con toda franqueza, con toda distensión puedan decirme, el autor o la autora dice esto. En realidad, para mí no es así. Para mí es de otra forma. Bueno, ¿cómo? ¿No? Decime cómo, fundamentar, ¿no? Fundamentar forma de disentir, porque de eso se trata la práctica. La práctica es la incertidumbre que provoca llevar adelante una práctica. Bueno, ahora estoy proponiendo que ustedes hablen, que ustedes contesten, que ustedes pregunten, ¿sí? Porque no puedo creer que no hay nada para decir, lo que les parezca, lo que crean convenientes, qué esperan de la asignatura. Sí, Alfredo. Se va a cortar. Alfredo, Bueno. va a cortar. Cuando se corta entramos de nuevo. Pregúntanos. Bueno, profe, suelo perderme en el campus.
¿Hay clases prácticas esta semana también? No, ahora, espera que tengo que compartir pantalla de nuevo, porque de memoria, olvídate, a ver, ya va. Las prácticas, si no vi mal, arrancan la No. semana que viene, todas. Claro, ahí está. Bien, o sea que es una semana teórico y una semana práctico. Mira, acá estamos de nuevo con el cuadro. ¿Ves? Sí, Esta clase que dice presentación de la asignatura es hoy, sí, que es sincrónica. Acá, la semana del 6, en el horario de tus comisiones, de tu comisión de trabajos prácticos, hay un encuentro sincrónico. bien. La Bien, semana entiendo. del 13 hay una clase teórica, ¿no? Que es sincrónica, ¿ves? Están detalladas, ¿ves? Hay otra semana de trabajos prácticos, acá hay práctico y acá hay teórico, ¿sí? Bien, Están detalladas en el cuadro, ¿sí? perfecto. Ustedes van acá. Otra cosa, espera, Alfredo, Sí. porque vos dijiste que te perdías. Todas las semanas, todos los lunes a la mañana, van a encontrar acá, en novedades e información, donde está este cartel de bienvenida, ¿cuáles son las novedades de la semana? Quiere decir que si ustedes entran al campus y leen esto, van a ver las novedades de la semana. Pero claro, después tienen que ir a la pestaña de teóricos y a la pestaña de prácticos, por lo curricular, y a los talleres si están interesados en participar según el cronograma, ¿sí? No es... si ustedes están atentos a la diapositiva que se expone el lunes, después tienen que entrar solo a las pestañas, a las de teóricos y a las de prácticos en su comisión, ¿sí? Entonces, no. Y acá también hay un foro de consultas generales. Este foro de consultas generales es solamente para consultas sobre lo administrativo, ¿sí? Nada más. ¿Mm?